Estamos ahora como empezando la segunda parte. En la segunda parte vamos a tener temas de negociación. Vamos a ver algunos temas relativos a liderazgo y comunicación, la relación, que es una relación muy íntima, porque liderazgo es una capacidad que requiere muchísimo de la comunicación. Se habrán dado cuenta que los líderes en la política, en las empresas, pueden ser muy distintos, pero todos tienen una comunicación bastante buena, por lo menos mejor que el promedio de la gente. Piensen que la mayoría de la gente no puede dar un discurso, un debate, hablar en televisión, hablar por la radio, dar una charla en un acto, en una universidad, donde sea. La mayoría de las personas eso no lo hace bien. Los líderes lo hacen un poco mejor, algunos lo hacen mucho mejor. Y en general tienden a ser los líderes más destacados, o sea que podríamos decir que la comunicación es una de las habilidades principales de un líder. Casi podríamos decir que liderazgo y comunicación, o sea que liderazgo tiene un altísimo porcentaje de comunicación. Después tiene otras habilidades, requiere de otras habilidades. O sea, el líder no solamente tiene que saber expresar, sino que también tiene que saber planificar. Esa es la otra gran habilidad del líder. O sea, podríamos decir que un líder tiene como dos grandes habilidades. Planificación, que es una habilidad de pensamiento, no se ve, no se puede ver, no se ve en conductas, se ve en la reflexión y el pensamiento. O sea que un gran líder, un buen líder tiene la habilidad de pensamiento, que es planeamiento, y habilidades de conducta o de ejecución, que son básicamente habilidades de comunicación. Emanuel Eriksson, hace una pregunta muy interesante al respecto del debate del miércoles pasado en televisión entre los candidatos políticos. Realmente el debate fue medio patético, podríamos decir. Pero lamentablemente la mayoría de las personas en nuestro país no son muy exigentes. Entonces, muchos no lo ven el debate directamente, muchísima gente ni lo ve ni le interesa, ya tiene un fanatismo inculcado que nada se lo va a cambiar, entonces no se interesa y muchísima gente lo ve pero no lo evalúa. Simplemente mantiene sus tendencias. O sea, un debate le puede hacer cambiar de opinión a una persona muy pensante. Muy pocas personas pueden ver un debate y decir, no, este candidato que en principio me atraía, ahora realmente no tanto, por cómo se maneja. En realidad la mayoría de las personas no cambian su opinión por eso. Podríamos decir que casi todos se comunicaron muy mal, se interrumpieron, fueron irrespetuosos, maleducados, se agredieron, hablaron de temas que a la gente no le interesa, se pelearon mucho básicamente. Podríamos decir que una de las personas que se comportó un poco más controlada, podríamos decir un poco más consciente, fue Vidal, tal vez. Creo que Vidal, lo cual no significa nada, puede ser que tuvo buena comunicación, pero eso no significa que sea la mejor candidata, para nada. Porque recuerden que una persona puede tener muy buena comunicación, pero no tener muy buenas ideas. Recién vimos, en un líder necesitamos buenas ideas y buena comunicación. Si un líder tiene malas ideas y buena comunicación, puede pasar lo de Hitler, por ejemplo. Muy malas ideas, pero muy buena comunicación. Mucha fuerza para relacionarse con la gente. Entonces, esas malas ideas las hizo realidad, o ejecutó muchas de sus malas ideas. Lo ideal es buenas ideas, alineadas al bien común y además buena comunicación. Ese sería un verdadero líder positivo, un líder útil a la sociedad. También están otras personas que tienen buenas ideas, pero no tienen buena comunicación, no son líderes. Son expertos, son técnicos,
Son personas inteligentes, pero no van a liderar, porque si no tienen buena comunicación, no influyen, no movilizan, no convencen, no persuaden, no atraen a la gente, y entonces no pueden liderar ningún movimiento, de nada, ni en una empresa, ni en la política, ni en ningún ámbito. Natalie Victoria dice que en el debate todos fueron reactivos en vez de pensar qué decir y cómo decirlo. Muy bueno, sí, la mayoría estuvieron reaccionando ahí en el momento en vez de tener pensado ya un mensaje pacífico, un mensaje inteligente. Fíjense, normalmente en debates de ese tipo, que son muy cortos y donde no hay mucho tiempo para razonar, lo que hay que pensar son frases muy breves y que peguen, casi como poesía, como si fuera poesía. Por ejemplo, si uno de los candidatos todo el tiempo hubiera dicho varias veces: yo amo a mi país y quiero hacer todo lo necesario para que mi país salga adelante y voy a dejar la vida por eso. Si uno de los candidatos hubiera dicho eso un par de veces, habría ganado el debate, aunque después prácticamente ni participe. Porque es un debate, es muy confuso esa situación. Realmente una persona muy inteligente pensaría, no querría debatir, porque no es un ámbito apto para el intercambio de ideas. Es un ámbito para el marketing personal. Solamente se pueden usar pequeñas frases, eslogans, frases con impacto, con punch, con golpe, como se suele decir. Tienen que ser muy breves, tienen que ser prácticamente frases de un renglón, pero parece que no los asesoraron bien, porque eso es lo que tendrían que haber preparado. Y cada vez que tenían una oportunidad de decir algo, decir 3 o 4 frases matadoras, espectaculares, aunque ni siquiera responda a lo que me dice el otro, porque realmente no hace falta responder, porque es todo tan confuso. No sé, vi en un momento donde Bregman le dice no recuerdo exactamente la frase, le dice a Milei: ¿conocés la teoría de tal? Y era medio en broma, era como si te dijera la teoría de Macri. Y él dice: sí, por supuesto la conozco, y ahí generaron como una discusión de barrio, podríamos decir. Cuando tranquilamente podría haber no respondido, sonreír, mantener la calma, la sonrisa, una buena actitud y hablar principalmente con el público. Porque ¿qué importan los candidatos ahí? Son 3 personas. Si yo soy un candidato ahí, al que quiero hablarles a la gente que está mirando la televisión, a la audiencia, y son miles, son millones. Ahí tienen que ir los mensajes, no responderle al de al lado. ¿Qué importa eso? Eso no vale nada. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Manuel, no, realmente el debate fue una muestra de bajo nivel de comunicación que tienen nuestros líderes, o nuestros candidatos por lo menos. Bien. ¿Alguna pregunta más, gente? ¿Alguna inquietud sobre el material para el segundo parcial? ¿Sobre cualquier tema? ¿Sobre la bibliografía? Bueno. Bueno, gente, un minuto, tomo un vaso de agua, vengo y arrancamos. Bueno, gente, buenas noches.
Bien, hoy quería hablarles de un tema que está muy relacionado con comunicación, prácticamente íntimamente relacionado, que es el tema de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? No sé si se lo han preguntado mucho, si tienen alguna definición, pero hoy vamos a tratar de aclarar bien a qué se refiere la sociedad normalmente cuando habla del tema de la personalidad de fulano, o la personalidad de tal persona o de tal otra persona. ¿A qué se refiere con la personalidad? ¿Y qué relación tiene con la comunicación? Fíjense, la personalidad la podemos entender como el conjunto de características fijas que tiene una persona. Fíjense que ahí ya empezamos a ver que la personalidad es un concepto un tanto que da para discutir. El conjunto de características fijas que tiene una persona, y pueden ser características internas y externas, o recuerdan en las primeras clases que hablamos de las variables perceptibles e imperceptibles. Bien, las características perceptibles de una persona que son fijas determinan su personalidad perceptible, y las características no perceptibles de una persona, o sea, psíquicas, como pensamientos fijos, patrones de emoción, preferencias, ideología, religión, raza, creencias básicamente. Las creencias fijas de una persona establecen su persona, también son parte de su personalidad porque son características fijas, pero no son perceptibles. O sea, las características fijas de una persona pueden ser perceptibles y tienen que ver con las variables perceptibles que mencionamos al principio del curso y que se relacionan con la comunicación, obviamente, porque toda nuestra comunicación tiene que estar basada en variables que son perceptibles para los demás, porque si los demás no lo perciben, no nos sirven para comunicar. Mis pensamientos no sirven para comunicarme, mis sentimientos, mis creencias, mi ideología no sirve para comunicarme porque simplemente no se ve. Mis manos sí sirven para comunicarme, mis conductas, mis frases, mi comunicación oral, mi comunicación verbal y no verbal, todo eso sí sirve para comunicarme, son variables perceptibles. Pero bueno, tanto las variables no perceptibles como las perceptibles tienen algunos patrones fijos. Y todo ese conjunto de patrones fijos conforman mi personalidad. Por ejemplo, mi nombre, mi estilo, mi forma de hablar, mi cuerpo, mi aspecto físico, mi forma de moverme, mis opiniones, mi ideología, mi religión, mis preferencias, mis gustos, mi estilo para vestirme, todo eso, como es fijo, conforma mi personalidad. Si no fuera fijo, no serviría como personalidad, o sea, no serviría para identificarme. O sea, cuando ustedes describen a una persona, no sé si le van a presentar una persona a alguien y dicen, ay, ¿cómo es tal persona? ¿Cómo es esta persona que nos vas a presentar o que vas a invitar y que va a venir mañana con vos? Y es una persona que es muy formal o no es formal, o le gusta hablar mucho, o es muy callada, o es muy tímida, o es muy extrovertida, o es totalmente descontrolada, o es totalmente desubicada, o es muy ubicada, o es muy profesional, o es totalmente irracional. O sea, ustedes describen a las personas de alguna manera y para describir a las personas lo que utilizan son las características de su personalidad. Y fíjense, si una persona no tuviera características fijas, no la podrían describir. Dirían, mañana voy a invitar a tal persona a esta reunión. Ah, buenísimo, ¿y cómo es tal persona? No te la puedo describir, no tiene nada fijo. Seguro algo fijo va a tener que es el cuerpo. Te puedo decir, no, bueno, es una persona alta o baja o rubia o de pelo negro o una persona bronceada o no. Bueno, bronceado es algo que cambia, con lo cual no es parte de la personalidad, pero tiene piel más bien oscura, más bien clara. Algunas características del cuerpo son fijas, pero si la persona no tiene ninguna característica psicológica y de conducta fija, entonces no tengo forma de describirla.
Bien, acá vi que hay un comentario. Emanuel dice, pero si alguien aprende a comunicar mejor y empieza a usar más gestos, otro vocabulario, ¿no estaría cambiando su forma de hablar? Y sí, está cambiando su personalidad. Por eso, si recuerdan, al principio del curso dijimos, mejorar la comunicación implica cambiar la personalidad. Por eso tan poca gente cambia la comunicación. Y yo les pregunto a ustedes, háganse la pregunta sinceramente, ¿han mejorado la comunicación desde que empezó el curso? Si mejoraron realmente la comunicación, significa que desde que empezó el curso hasta acá, ustedes cambiaron su personalidad. Cuéntenme si cambiaron su personalidad, si se volvieron menos tímidos, si se volvieron más locuaces, si empezaron a hablar con un vocabulario más perfecto, si aprendieron a gesticular mejor, a vestirse de otra manera. O sea, si adquirieron nuevos hábitos, cambiaron la personalidad. Y si no adquirieron nuevos hábitos, no cambiaron la personalidad y significa que siguen al mismo nivel de capacidad comunicacional. Bueno, malo o mediano, el que sea, está fijo. Mejorar nuestras capacidades comunicacionales requiere modificar la personalidad. Y fundamentalmente, ¿cuál sería la medida óptima para mejorar nuestra capacidad comunicacional? Se las digo ahora y después la vamos a analizar un poco más detenidamente porque no es tan fácil de aceptar. La medida óptima para mejorar nuestra comunicación no es mejorar la personalidad, ni refinarla, ni hacerla más sofisticada o más perfecta. No, lo mejor es eliminar la personalidad, que es algo que lo habrán escuchado alguna vez por ahí, pero esa es la medida que le permite a una persona optimizar su comunicación, eliminar sus características fijas, o sea, reemplazar sus características fijas por características fluidas, que no son más fijas, que yo puedo modificar. Bien, ahora vamos de a poco, porque ese es un concepto que no mucha gente va a aceptar, ¿no? ¿Por qué eliminar mi personalidad si es justo lo que me caracteriza? Fíjense que una persona es reconocible por su personalidad, por sus atributos fijos. Si no tuviéramos atributos fijos, nadie nos podría describir. Y a la gente le gusta tener atributos fijos, tener ciertas características, ciertas preferencias. Es más, mucha gente dice, no, yo soy así, yo apunto al objetivo A, o me gusta B, o las cosas me gustan de tipo, me gustan cuadradas, no triangulares. O sea, yo soy así, este es mi estilo, esta es mi forma. A la mayoría de las personas les gusta tener características fijas y por lo tanto tener una personalidad bien clara que los diferencia de los demás. Y es muy raro esto, porque tener características fijas en realidad lo que hace es limitar tu libertad. Porque si yo tengo una forma fija de hablar, significa que no soy capaz de hablar de otra manera. Y significa que no voy a ser capaz de hablar con mucha gente que no acepta mi forma de hablar, porque es fija. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo una forma de hablar al estilo, no sé, elegante, nuestro artista, un cantante, no sé, yo no lo conozco tampoco, pero un estilo de hablar muy característico de, no sé, persona que canta reggaetón y que eso caracteriza a su personalidad y habla de esa manera. Una persona que tiene esa forma de hablar y fija, va a generar rechazo en muchísima gente. Va a generar atracción en algún grupo muy parecido a ella y va a generar rechazo en todos los demás. Por ejemplo, una persona que tiene un estilo de hablar demasiado informal o así casi futbolero, podríamos decir, de ambiente futbolístico, no va a generar buena impresión en muchísimos ambientes, ni en el ambiente académico, ni en el ambiente empresario, ni en el ambiente político. Bueno, el ambiente político argentino es muy bajo, con lo cual puede llegar a entrar. Pero en un ambiente científico, en un ambiente de personas con buena formación, un ambiente artístico avanzado, no va a encajar. Entonces, fíjense qué idea tan simple. Si tenemos características fijas, esas características fijas son limitantes. O sea, nos impiden acceder a ciertos lugares y nos limitan
a todos a los lugares donde nuestras características fijas son aceptables. Que por supuesto no son todos los ambientes, son algunos. O tal vez uno solo. Fíjense, si nuestra personalidad es muy característica, muy rica, digamos, con muchas características fijas medias raras, eso significa que solamente vamos a poder establecer buenas relaciones con muy pocas personas, con personas muy parecidas a nosotros. Un ejemplo clásico que ya hemos mencionado es el caso de las tribus urbanas. Hay algunas personas que pertenecen a tribus urbanas que son muy extremistas. Por ejemplo, no sé, son de tipo dark y tienen piercings por todos lados y, no sé, muy pálidos y se visten todo de negro, aunque sea pleno verano, con unas plataformas así altas y con un alambre clavado en la nariz o algo así. Y uno dice, ¿en qué ambiente esa persona va a aterrizar y va a ser aplaudida, bien recibida? Bueno, en un ambiente de todas personas de su propia tribu. Y en algún otro lugar, y casi no. Porque es tan extremista ese formato, ese estilo de personalidad que son un conjunto de características fijas que esta persona adoptó por influencia del entorno. El entorno le presentó esas características, la persona los aceptó y se incorporaron en su mente subconsciente, entonces se hicieron fijas. A partir de ahí, esta persona queda limitada. Hay cientos o miles de lugares en el mundo donde esta persona no puede entrar porque o no va a ser bien recibida o tal vez la van a sacar así de la oreja. Va a decir, no, acá no puedes entrar. No sé, podríamos pensar, estoy tirando ejemplos que se me ocurren en el momento, no están pensados al detalle en el sentido de que puede tener algún error el ejemplo. Pero traten de tomar la idea. El concepto. Adrián Asi dice, cuando decimos que alguien tiene personalidad fuerte, ¿a qué se refiere? ¿A que es inflexible? En general, cuando la sociedad habla de que una persona tiene personalidad fuerte, se refiere a que es una personalidad extrovertida. Es una persona que habla bastante, que tiene opiniones muy claras, no necesariamente correctas, pero tiene opiniones muy claras y que tiene una forma de comunicación firme, un poco agresiva, o muy agresiva puede ser, y entonces se hace respetar, podríamos decir. Porque si una persona entra a un lugar y grita y amenaza, la mayoría de las personas dice, bueno, déjalo. Dice, no, déjenme pasar acá, yo voy primero porque yo soy acá y que nadie se haga el loco. Y la mayoría de las personas no quiere conflicto, entonces dice, tiene un carácter fuerte o una personalidad fuerte. Se confunden los términos. Carácter y personalidad no son lo mismo, pero en la sociedad se confunden los términos. En general, entendiéndolo bien, la personalidad tiene que ver con las características fijas y el carácter tiene que ver con la capacidad de gobernar un poco las características fijas. Se acerca un poco más al concepto de conciencia, que hemos mencionado tantas veces y que acá va a surgir nuevamente, porque ¿de dónde vienen las características fijas de una persona? Vienen de patrones fijos en la mente, pero no en la mente consciente, sino en la mente subconsciente, o sea, en la parte de la mente que la persona no puede ver. Ahí hay cosas grabadas que le ha grabado la familia, el entorno, los amigos, la televisión, los medios, distintos ambientes, el sistema educativo también, o gente que conoció en la calle y con la cual se integró y le incorporaron ciertas características que la persona aceptó, se le internalizaron, se le inculcaron. O sea, no son opiniones que uno puede cambiar de un día para el otro. Dice, ay, hoy es un lindo día, mañana no. Hoy tengo ganas de esto, mañana no. No, esas no son características de la personalidad. Todo lo que es cambiante no forma parte de mi personalidad, porque si no la gente diría, no es una característica de Lalo, porque hoy vino de una forma, mañana viene de otra forma, entonces eso no es un elemento de su personalidad.
Son elementos de su personalidad todo lo que sea igual, que todos los días está. Ahora vamos a ver más ejemplos. Pero entonces, siguiendo con lo de Adrián, ¿qué es una personalidad fuerte? Es una personalidad poco flexible. En realidad todas las personalidades son poco flexibles, pero algunas pueden ser menos flexibles que otras. No es binario, es verdad. La personalidad se define como las características fijas de una persona, pero el grado de fijación de esas características puede ser mayor o menor, pero siempre es muy fijo, porque si no, no sería una personalidad. O sea, no sería algo estable. ¿Está bien? Cuando uno dice, ¿y Carlos cómo es? Y Carlos es una persona muy formal, muy prolija. ¿Qué significa? Que siempre está prolijo. Alguna vez no, pero ya es una excepción. Y es más, se nota. Fíjense que cuando una persona viola su personalidad, por ejemplo, una persona muy formal, y un día viene y se pone a bailar y a cantar, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Estuviste tomando? Porque esa no es tu personalidad. Fíjense que la sociedad alimenta también la personalidad de cada persona. No quiere dejar a cada persona salir de su etiqueta y de su cubículo. O sea, cuando una persona muestra ciertas características fijas, si yo todavía no conozco a la persona, la observo. Cuando veo sus características fijas, o sea, cuando la sociedad ve sus características fijas, después se las reclama. O sea, la sociedad conoce a alguien y se da cuenta que es una persona, no sé, muy amable y siempre generosa, y un día no tiene ganas de ser amable y no es generosa, y toda la sociedad se le cae encima y le dice, pará, vos sos amable y generoso, pará. Y al que es agresivo también, siempre viene es agresivo, y un día viene tranquilo y la sociedad le dice, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Te sentís mal? Vos no sos así. ¿Se dan cuenta? La sociedad está tratando de que todos tengamos un modo fijo, cuando en realidad tener un modo fijo es lo peor del mundo. No te hace libre. O sea, la sociedad te encadena a tu propia personalidad, te obliga a mantenerla. Uno dice, no, pero vos sos un padre de familia, ¿qué haces acá bailando, festejando? Vos sos un padre de familia. O sea, la sociedad tiene etiquetas para todo. Porque ya detectó la personalidad, las características fijas o algunas características fijas, otras se las imaginó probablemente la sociedad y después se las reclama a esa persona. No la quiere dejar salir de su molde. Por eso a veces se complica cambiar la personalidad. Por ejemplo, si alguno de ustedes es una persona tímida y a partir de lo que hablamos en el curso se dieron cuenta de que la timidez no sirve, no es algo bueno, no es algo útil, no es una buena herramienta para vivir, ni en lo social, ni en lo laboral, ni en lo político, ni en lo académico, ni en nada. La timidez es una traba a las relaciones interpersonales. Si alguno de ustedes siente que tiene cierta timidez y está tratando de cambiar, le puede llegar a pasar que un día lleguen a su casa y en la cena, por ejemplo, con toda la familia, ustedes como son tímidos hablan poco, nunca se pelean, nunca tienen opiniones así muy fuertes, pero un día están cambiando, entonces empiezan a hablar más y van a ver que probablemente su propia familia funcione como una traba al cambio. O sea, ustedes quieren soltarse un poco más y su propia madre le dice, pará, vos no sos así, tranquilo. Volvé a tu forma fija, estándar, que ya todos conocemos y que es tu personalidad, que en realidad no es tuya, porque la personalidad que toda persona tiene le fue otorgada por la misma sociedad, por eso después la sociedad se la reclama. O sea, la sociedad te dio un formato y después se altera si vos querés cambiar ese formato. Es una forma de esclavitud mental, totalmente escondida, totalmente oculta en los procesos de educación de la sociedad y en los procesos de educación no solamente en las escuelas, en la familia misma. ¿Está bien? O sea, la familia es un formador de personalidad. La familia es un formateador de cerebros. Toda persona que crece en una familia recibe una personalidad en la infancia. La persona en la infancia no puede reaccionar, entonces adopta la religión de los padres, el nombre que los padres le ponen, el corte de pelo de chiquito que le puso la mamá,
los hábitos alimenticios, el estilo de vestimenta, la forma de hablar, la forma de pronunciar, la forma de caminar, todos sus gustos en cuanto a colores, en cuanto a productos, en cuanto a actividades, en algunos casos hasta toda la vida prácticamente. Personas que toman la profesión de los padres, la profesión de la madre, la profesión de la familia, la profesión del abuelo, del tío, del padre, o sea, toda una generación de abogados o médicos o de lo que sea. O sea, la familia es un formateador de personas. Y una persona formateada obviamente no es una persona libre. Una persona con una fuerte personalidad significa que es una persona fuertemente formateada. Una persona libre no tiene personalidad, no tiene características fijas. Fíjense que suena mal si decimos una persona no tiene personalidad. Dice, ¿qué es? Una persona débil. Nada que ver. Si una persona realmente no tiene personalidad en el sentido de que no tiene características fijas, pero sí es consciente de que no tiene características fijas, y es más, la persona elige esa situación de no tener características fijas, bueno, eso es una persona libre. El problema es si la persona es inconsciente. Si la persona es muy inconsciente, obviamente va a adquirir características fijas. Pero si las características fijas que adquiere una persona inconsciente son características muy suaves, muy poco notables, muy poco destacadas, entonces esa persona es la que la sociedad le va a decir que tiene una personalidad muy débil o que no tiene personalidad. Pero en realidad no es falso que no tiene personalidad. Tiene un montón de características fijas, pero son características fijas que no son interesantes, que no son agresivas, que no son notables, que no son extrovertidas. Entonces la persona no resulta atractiva a la sociedad, entonces la sociedad le dice que no tiene personalidad, pero en realidad sí tiene personalidad porque tiene muchas características fijas, solamente que son características fijas que no resultan atractivas al entorno. Bien, Natalie Victoria dice, entonces la comunicación no tiene que ser parte de nuestra personalidad, sino que es necesario trabajarla para que sea una herramienta flexible de aplicar dependiendo del contexto. Bueno, eso sería lo ideal. Eso es lo que tendríamos que lograr, o sea, ese es el objetivo de este curso. Lograr utilizar nuestra comunicación como una herramienta. Y nuestra personalidad también, o sea que al no tener personalidad, una persona puede adoptar la personalidad que desee. ¿Se entiende? O sea, si yo no tengo una personalidad fija, entonces puedo adoptar personalidades diferentes en lugares diferentes, en países diferentes, en situaciones diferentes. Y en cada situación entonces puedo adoptar mi personalidad óptima. Por ejemplo, si yo soy una persona, voy a una situación donde se requiere que yo hable mucho, y bueno, adopto una personalidad habladora. Voy a una fiesta y ¿qué se espera de mí? ¿Qué es lo mejor en esta fiesta? ¿Qué es lo que mejor va a caer, lo que más va a aportar a la fiesta, lo que me va a ayudar a hacer mejores relaciones en esta fiesta, a conocer gente, a llevarme mejor, a disfrutar más la fiesta también? ¿Qué es lo que me va a llevar? Y te va a llevar bailar mucho, tomar un poco, festejar, gritar, cantar, hablar con todo el mundo, elogiar a todo el mundo, agradecer a todo el mundo. Bueno, eso es lo ideal. Bueno, pero alguien puede decir, pero esa no es mi personalidad. Yo no bailo, yo no tomo. Bueno, tenés una personalidad fija, entonces no te podés adaptar a esta situación. ¿No te parecería más inteligente sacarte esas características fijas de personalidad y quedar libre para en esa fiesta hacer lo que la fiesta te ponga? O sea, que lo que convenga en esa situación para sacar el máximo provecho de esa situación. Esa es toda la idea. Fíjense, si tenemos características fijas, entonces automáticamente ya no podemos sacar el máximo provecho de una situación. Porque tenés características fijas, no te podés adaptar. Soy una persona callada. Ok, estoy en una fiesta de carnaval y no puedo volverme una persona habladora. Pero eso sería lo mejor en esta situación, en este festejo. Pero no puedo porque yo no soy así. Bueno, eso es falso. No es que la persona no es así.
es que la persona no fue formateada así. Lo que la persona es la conciencia, y la conciencia es totalmente libre. Ahora, la sociedad te convenció de que vos sos así, de que vos sos calladito, o que vos sos muy matemático o muy racional, vos sos más emocional, vos sos más deportista, o sea, la sociedad te va poniendo etiquetas, te va inculcando ideas y después te reclama que te mantengas dentro de esas estructuras que la sociedad te inculcó y que no te muevas. Y esa es tu personalidad, ya tenés un nombre, hasta tal vez te pusieron un sobrenombre que representa un apodo, que representa características de tu personalidad. Por ejemplo, a alguien le dice, no sé, ayúdenme con algún apodo interesante, no sé, el chueco, le dicen a alguien, el chueco, ¿qué hace el chueco? ¿Por qué? Porque camina chueco, o tal vez caminaba chueco cuando era chico, ahora ya no, pero le dicen chueco. O sea, la sociedad está buscando fijarte siempre y mantenerte dentro de una categoría para poder dominarte y reconocerte. Una persona que logra sacarse de encima esas características fijas, liberarse y tener ya no una personalidad, sino que tengo la posibilidad de generar personalidades. Tengo la capacidad de adaptarme a distintas situaciones y asumir distintos roles y distintas personalidades según cada situación. Bueno, esa persona es libre y a la sociedad mucho no le gusta, porque una persona libre es peligrosa para la sociedad, porque es una persona que puede hacer muchas cosas, que puede cambiar a la sociedad, que puede dominar a la sociedad. Y la sociedad prefiere dominar a las personas. Para eso, inculcarles características fijas y después obligarlos a quedarse en esos roles. Bien, bueno, me gustaría escuchar, ¿están comentando más y yo por casualidad no los veo? Eso podría pasar, a veces pasa, no. Pero no veo comentarios. Me gustaría que comenten sobre esta idea que estamos compartiendo, porque es una idea para la sociedad actual que es muy básica, es una idea revolucionaria. O sea, educar chicos sin personalidad, enseñar a las personas a no fijarse, a no acomodarse a ciertas características y mantenerlas durante toda la vida, sino a ser flexibles y tener la capacidad de adaptar nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestro estilo a la necesidad de cada situación, que es lo que dice Natalie. Y eso no es ni más ni menos que la ley máxima de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva, ¿cuál es? Y la comunicación efectiva es la que se adapta a la situación y genera el mejor resultado posible en cada situación. Y por lo tanto es una comunicación que tiene que cambiar. Tiene que ser totalmente cambiante. Si voy a una iglesia y quiero generar una buena comunicación, mejor me tengo que quedar callado y cantar las canciones de la iglesia, no decir absolutamente nada, solamente saludar con la cabeza en silencio. Si voy a una entrevista laboral, a lo mejor tengo que hablar un montón, pero tampoco demasiado. ¿Qué pasa? Si mi personalidad me lleva a hablar demasiado, me hace cometer errores. Si mi personalidad me lleva a hablar menos que lo necesario, me hace perder oportunidades. Si mi personalidad me hace ser muy exigente en situaciones donde no conviene ser exigente, tal vez con los hijos, imaginen con los hijos en un cumpleaños. Están tus hijos y estás en el cumpleaños, y los hijos están haciendo lío, rompiendo alguna cosa. ¿Qué van a hacer? Si el padre es muy exigente, su personalidad tiene una característica fija que lo hace muy exigente, seguramente va a arruinar esa situación. Porque esa es una situación que llama a no ser muy exigente, a ser más flexible, dejar, y bueno, es lógico, son 10 chicos corriendo de aquí para allá en la casa, ¿cómo no van a romper algo? Aceptá que van a romper algo, flexibilízate, calmate, y vas a lograr una fiesta divertida, y vas a lograr que los chicos la pasen bien. Ahora, si tu personalidad es ser exigente y vos no la podés cambiar, no la podés dominar, y vas a seguir siendo exigente todos los días de tu vida, en toda situación, bueno, vas a arruinar, te diría, el 99% de las situaciones. En alguna tal vez tu exigencia sirva, en una, pero después en 99 situaciones no sirve.
Entonces yo te pregunto, ¿no sería mejor que apliques tu exigencia solo en esa una que sirve y no en las otras 99? Y bueno, pero no puedo, porque a mí la exigencia es parte de mi personalidad. Yo soy así, soy exigente. ¿Está bien? Bueno, esa es una enfermedad prácticamente. Es prácticamente una forma de enfermedad mental que tenemos que desterrar. Pero obviamente hoy no está considerado una enfermedad porque la tenemos todos. La sociedad no considera que algo es una enfermedad cuando todo el mundo lo tiene. Por ejemplo, todos los seres humanos tienen la capacidad de envidiar, de enojarse, de indignarse, todas tonterías, de ofenderse, sentirse ofendido. Es una cosa muy tonta, pero como todo el mundo lo hace, no está considerado como algo patológico, no está considerado como algo que haya que ir al psicólogo. Por ejemplo, ay no, mi hijo se ofende muy fácilmente, lo tengo que llevar al psicólogo. La gente no piensa eso. Dice, ah, mi hijo se ofende muy fácilmente, yo también, todo el mundo se ofende muy fácilmente. Es una enfermedad que tenemos todos, entonces no es una enfermedad. Es una característica normal del ser humano. Sí, es verdad, es una característica normal porque la tiene la gran mayoría, pero es una característica negativa. ¿Qué importa si la tiene la mayoría? ¿Por qué no te la vas a sacar? Si es posible. Si fuera imposible es otra cosa. Pero fíjense, el ser humano puede sacarse de encima todas las características que quiere, salvo las que le hacen a su esencia. ¿Y qué característica hace a la esencia de un ser humano? Hay una sola, y es la conciencia. Esa es la única característica que es esencial en un ser humano y no me la puedo sacar. Ahora, todo lo demás no es esencial. Son características que me fueron programadas por la sociedad, por mi familia y por todo el entorno. Y por lo tanto, son características que yo puedo cambiar si quiero y si quiero eliminar directamente. Que eso es más avanzado. Fíjense que hasta ahora hablamos mucho en muchas clases de cambiar mis características, o sea, mejorar mi forma de hablar, mejorar mi forma de caminar, pero en realidad hay algo más inteligente que eso, que es eliminar mi forma de hablar, eliminar mi forma de caminar y que yo pueda elegirla cada vez que estoy en una situación. Por ejemplo, si hay una fiesta muy elegante, bueno, puedo caminar muy elegante, hablar muy elegante, mover las manos de manera muy elegante, hablar de temas muy elegantes. Pero después de ahí salgo, me voy a un bar con los amigos y cambio totalmente. Camino de otra forma, hablo de otra forma, utilizo otras palabras, otro vocabulario, me emborracho, hago cosas mucho menos elegantes que las que hacía en la otra situación, pero todo a conciencia, todo elegido. ¿Por qué? Y porque me voy adaptando a cada situación porque soy fluido, no soy fijo. Fíjense, una persona fija, con muchas características fijas, la podemos asociar a un objeto rígido. Por ejemplo, una piedra. Y uno dice, ¿dónde puedo meter una piedra? Y a la piedra solamente la podés meter en un lugar que tenga la forma de la piedra. La piedra solamente entra en un lugar que sea exactamente la forma de la piedra. Porque si no, no cabe. La piedra no se puede mover, no es de goma, ni es de agua, no es flexible, no se dobla, es dura. Bueno, una persona con una personalidad bien definida es como una piedra. Solamente puede entrar donde la piedra pasa. Ahora, una persona que pudo trabajar a conciencia y eliminar su personalidad, o sea, eliminar todo lo que la sociedad le inculcó como características fijas, pasa de ser una piedra a algo mucho más flexible, como puede ser un pedazo de goma, o si quieren más flexible todavía, como se transforma en agua, algo líquido. Y uno dice, ¿dónde puede entrar el líquido? Y un líquido puede entrar en cualquier lado, porque puede pasar por abajo de la puerta, puede pasar por el agujerito de un alfiler, puede pasar por un cañito chiquito o por un caño grande, puede atravesar las telas, puede atravesar, no sé, el agua prácticamente cabe en cualquier lado y se filtra por cualquier lado hasta entre las piedras. Y esa es una persona que puede entrar a cualquier lado. Puede trabajar en cualquier empresa,
puede hacer un buen papel en cualquier evento, en cualquier celebración, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier familia, en cualquier entorno. Esa persona puede comunicarse con gente muy oriental, muy occidental, gente con mucha formación, con cero formación, puede comunicarse muy bien con la gente de la calle o con un alto directivo de una organización, o puede comunicarse muy bien con un futbolista o con el director técnico o con el presidente del club o con el presidente de la nación o con una mujer o con un hombre o con un niño o con un perro o con quien sea, porque me adapto. Y eso es toda la idea. Esta es la idea esencial de este curso, es la regla de oro de la comunicación, es la capacidad de adaptarme. Pero ¿qué es lo que me impide adaptarme? Mi personalidad no me impide adaptarme, porque yo como solo estas comidas y vine a esta fiesta y ahora me quieren hacer comer algo que no está dentro de lo que yo como. Entonces hay un conflicto y quedo medio como fanático, muy rígido, genero medio un momento incómodo en una mesa porque van a servir la comida, todos orgullosos, una comida buenísima, y yo digo, ay no, esto yo no como. Imaginen, no sé, un candidato, la hija de la familia trae a su novio nuevo, llega a la casa, la madre le sirve algo, lo quieren agasajar y el chico dice, ay no, yo esto no como porque esto surge de la violencia en el mundo. Y todos lo miran y dicen, el tipo, y si lo que está diciendo es verdad, y tal vez sí es verdad, pero estás desubicado. No es lo que ese entorno permite, o sea, salvo que estés loco y vos quieras que te echen de ese lugar y que no te acepten. O sea, para que a una persona la acepten en un entorno, obviamente necesita adaptarse a ese entorno. No hay otra forma, no existe otra forma. Cualquier otra forma es utopía, es utópico. Bien, Emanuel Erickson dice, la primera y más importante herramienta para decidir cuál es la personalidad más adecuada al contexto es justamente ser ubicado, entender el entorno. Y sí, a ver, si yo logro eliminar mis características fijas, quedo en cero, quedo vacío y digo, bueno, ahora yo me puedo manejar de manera distinta, no tengo tendencias ya selladas en mi cerebro, en mi mente por la sociedad. Entonces ahora soy libre. Y ahora puedo analizar cada entorno, cada situación y ver cuál es la mejor forma de interactuar en esa situación. Para eso tengo que entender la situación. Y para eso tengo mi herramienta esencial, que es mi conciencia, mi capacidad de observación. Observo, entiendo, bueno, en esta situación las mejores conductas son A, B, C, D, H, I. Ok. Me armé la personalidad A, B, C, D, H, I y acá estoy. Y entonces en esa situación me va genial. Porque me armé la conducta exacta de la supuesta personalidad que requiere una persona para caer justo en esa situación. Pero resulta que no es una personalidad. Es algo que yo me puse. Fíjense que personalidad viene de la palabra persona. Es una palabra que viene de la palabra persona. La personalidad es el carácter de ser persona. Pero ¿qué significa persona? Si lo buscan, si investigan, van a ver que persona es una palabra que proviene de algún idioma antiguo, seguramente griego, por ahí, no estoy seguro, pero viene de una palabra que significa máscara. O sea, persona o personalidad, en esencia, etimológicamente, significa máscara, es una máscara. Y sí, es una máscara, porque vos tenés tu esencia, que eso es inmutable, no lo podés cambiar, es tu conciencia, tu alma. Pero todo eso que vos proyectás hacia el mundo, te fue incorporado por la sociedad, por tu familia, luego por la escuela, por el sistema educativo, por los medios. Es como una máscara que se te pegó encima de tu esencia. Y esa máscara ahora hace que todo el mundo te vea según la máscara. No ve tu esencia y vos ni siquiera podés transmitir tu esencia porque la máscara ya te fijó un estilo, una forma. Y el mundo solamente te deja entrar
donde esa máscara sea aceptable. Entonces uno dice, yo era libre, era aceptable en cualquier lado, pero ahora el mundo me puso una máscara que dice XX, entonces yo ando por la calle y solamente puedo entrar donde hay una puerta que diga XX. Y no son todas las puertas. Hay miles de puertas que dicen I, J, K, H, todas esas no puedo entrar. Solamente puedo entrar a la que coincide con mi personalidad. O sea que el mundo me quedó totalmente limitado. Un mundo que tiene infinitas posibilidades, ahora para mí no tiene infinitas posibilidades, porque solamente puedo encajar en una mínima parte de esas infinitas posibilidades. Alexander López dice, en el aspecto organizacional pasa algo parecido, ya que las organizaciones flexibles son aquellas que más éxito tienen en un contexto dinámico, tal cual. Buenísimo el comentario de Alexander. Una empresa se puede ver como una persona. La persona sale al mercado a conseguir empleo o a organizar un negocio o a hacer cosas. La empresa también. Solamente que la empresa está formada por muchas personas. Y la persona es una empresa unipersonal. En realidad una empresa y una persona son análogas. La persona es un ente que piensa y que tiene objetivos, que quiere lograr cosas. Y la empresa también es un ente que quiere lograr cosas, vender, rentabilidad o lo que sea. Las empresas que tienen una personalidad fuerte son esas empresas que tienen una cultura muy fija y que tienen conductas fijas hacia el mercado. En general son empresas anticuadas. A veces son empresas industriales o empresas estatales que tienen décadas y que ya tienen cierta característica para manejarse en el mercado. Y como dice acá Alexander, el mercado cambia. Ahora hay más tecnología, otra forma de atender a los clientes, otros métodos, otras prácticas. Y la empresa rígida no se adapta. Entonces queda fuera de toda esa historia. O sea, una empresa exitosa es una empresa flexible. Una persona exitosa es una persona flexible. Ahora, pasa algo muy, muy simple. La personalidad de una persona es justamente no flexible. Entonces, ¿para qué quiero algo que no es flexible en mi forma de ser? ¿Para qué me sirve? Para que me reconozcan los demás, eso sí. Para que la sociedad me reconozca y me llame por mi nombre y se queden tranquilos toda mi familia y todos mis amigos, todo mi entorno, porque yo sigo siendo el mismo tonto de siempre. Porque la sociedad quiere eso. No, Lalo, pero a vos nunca te gustó esto. Y vos no sabías hacer esto. Y vos siempre te daba miedo hacer esto. ¿Por qué ahora estás cambiando? No cambies. Mantenete en el mismo patrón que la sociedad te puso y no te muevas de ahí porque nosotros te queremos así, tonto como te hicimos. No te hagas muy inteligente porque no nos gusta. Así la sociedad, podríamos decir que trata a todas las personas. Trata de mantenerlas bajo control en un cubículo denominado personalidad. Por supuesto que una persona que toma conciencia, que entiende todo esto, que empieza a ver, puede decir, yo me voy a sacar de encima esta personalidad. No la quiero. ¿Por qué? ¿Por qué un casco? Y siempre el mismo casco, siempre rojo, siempre redondo, siempre caliente o siempre frío, siempre fijo, siempre el mismo. No quiero siempre el mismo. Yo quiero cambiar, poder ir a una reunión con niños, por ejemplo, y volverme niño, y jugar con ellos, jugar a la pelota, jugar con los autitos. Quiero poder flexibilizarme. Ahora, una persona que tiene una personalidad muy rígida y anda todo el día de traje, incluso los sábados y domingos, y va a misa el domingo de traje con moñito, y le dicen, acá vienen los chicos, y el tipo dice, no, sáquenme los chicos, sáquenmelo de mi vista, no me gustan los chicos. ¿Y eso qué es? Eso es una característica de la personalidad. No me gustan los chicos. ¿Y para qué tengo esa característica fija? Sácatela. Y si hay chicos, te puedes adaptar. Y si no hay chicos, si hay que hablar con adultos, hablas como adulto. Y si tenés que hablar con chicos, hablas como chico. Y jugás como chico. Entonces podés aprovechar todas las situaciones que se te presenten. Porque todas las situaciones van a encajar con tu personalidad.
¿Por qué? Porque no tenés personalidad. ¿Se entiende esa idea? Si una persona no tiene una personalidad fija, entonces puede encajar 10 puntos en toda situación que se le presente. Si una persona tiene personalidad fija, entonces solamente va a poder encajar en aquellas situaciones que sean compatibles con su personalidad. Y eso significa que esa persona en su vida va a pasar miles de situaciones, pero de esas miles, solamente unas pocas las va a poder realmente aprovechar y disfrutar, porque son las pocas que coincidieron con su personalidad y que coincidieron con sus expectativas y con sus rigideces y con sus exigencias. Ahí me siento cómodo. ¿Por qué me siento cómodo acá? Y porque esta situación encaja perfecto con mi personalidad. Por ejemplo, soy muy tímido, muy silencioso, y acá hay silencio y no hay ninguna persona. Entonces estoy cómodo. Bueno, pero no vas a tener miles de situaciones que van a ser muy distintas. Va a estar lleno de gente, va a haber ruido, va a haber charla, va a haber fiesta, va a haber baile, y vos ahí siempre te vas a sentir incómodo, porque tu personalidad te pide otra cosa. Y yo digo, esa personalidad es una catástrofe, es una tragedia. Es como una bola de hierro que llevas atada a la pierna toda la vida. ¿Para qué la querés? Bien. Adrián Asi dice, personalidad es también la forma de vestirse. Y claro, la forma de vestirse de una persona es algo que la sociedad le enseña. No es algo que la persona elige. Es algo que de chico se te va inculcando, después se te genera un estilo que después te sigue siendo inculcado en la escuela por las modas, por el marketing, y se te va generando una combinación de programas que generan tu estilo. Y uno dice, este es mi estilo. No, no es tu estilo. No lo elegiste nunca. Te fue inculcado por el entorno y por la sociedad y ahora forma parte de tu personalidad. Sos una persona que se viste hippie, o que se viste súper formal, o siempre de traje, o que se viste de una manera, ¿cómo se dice? El casual Friday, no, elegante sport, o que le gusta vestirse con toda ropa tipo marinero, o que pertenece a una tribu urbana, se viste súper rockero, todo de cuero negro, botas, o le gusta la ropa muy deportiva porque tiene todo un programa mental deportivo. Y uno dice, ¿cuál de todas esas vestimentas es mejor? Ninguna. La vestimenta óptima es la que sirve a la situación en que estoy. ¿Nunca vieron, por ejemplo, un partido de tenis y está todo el público, y en el público hay toda gente con shortcitos, vestido tipo tenis, pero de repente aparece uno vestido de rock and roll? O sea, vestido heavy metal, al rayo del sol, con anteojos negros, campera negra, cuero, cadena. Y uno dice, ¿qué hace ese tipo? Se está muriendo. Con botas texanas al rayo del sol. Y uno dice, se le están prendiendo fuego los pies. ¿Y por qué hace eso? Y porque es su personalidad. Pero ¿no sería mejor que se flexibilice y diga, bueno, voy a un partido de tenis, me visto con shortcitos, zapatillas, soy uno más, ahí me integro más, puedo conversar más con la gente va a decir, vos jugás acá, lo juego allá, estoy sintonizado con la situación, sería mucho mejor. Bueno, pero si la persona tiene una personalidad muy fija, no lo va a poder hacer, porque él se viste así, es más, toda su ropa es así, porque su personalidad le determinó lo que tiene que comprar. Entonces abrí su placar y toda la ropa es igual, es la ropa que su personalidad le pide. Natalie Victoria dice, tener actitud forma parte de un concepto fijo y relacionado con la personalidad, o podemos tener actitud sin tener un condicionamiento fijo. No, totalmente. Una buena actitud es una actitud adecuada a la situación. ¿Cuál es la actitud óptima? La actitud creativa, por ejemplo, depende. Hay situaciones donde no se requiere creatividad, se requiere valentía, por ejemplo. Otra actitud, ¿y qué es buena la actitud silenciosa, por ejemplo? Dice, y no es buena, depende. Hay situaciones donde la actitud silenciosa es la mejor. Situaciones, no sé, muy serias, por ejemplo, un velorio, por ejemplo. Tal vez voy al velorio, que
tiene mucha actitud, fue al velorio y entró cantando la marcha, el himno de Francia. Y dice, no, ¿cuál es la actitud? La define la situación. O sea, la situación define la actitud óptima. Y decimos que una persona tiene excelente actitud cuando su actitud coincide con la que la situación requiere. ¿Está bien? Entonces, si mi actitud óptima, la actitud óptima es la que coincide con la situación, no la puedo poner yo, no la puedo fijar yo. Tengo que ver la situación primero y después ver qué actitud funciona. Y por eso conviene que yo no tenga una actitud fija y pueda elegir la actitud que mejor se adapte a cada situación. ¿Está bien? Fíjense, esto que estamos hablando se relaciona mucho con un tema que vamos a ver en la próxima clase, que son los estilos de negociación. ¿Qué son los estilos de negociación? Son las formas en que una persona puede atacar y resolver un conflicto. Y uno dice, ¿y de qué depende la mejor forma de resolver un conflicto? Y depende del conflicto, depende de la situación, de la otra persona, de quiénes son, de qué es lo que se está discutiendo, en qué momento se está discutiendo, en la casa de quién, en qué lugar. Todo eso determina cuál es la mejor forma de resolver el conflicto. Entonces, lo mejor para una persona es no tener ninguna actitud fija, ninguna personalidad fija, ninguna característica fija, ninguna tendencia fija y dejar todo supeditado a la situación. Eso sí, eso requiere una gran habilidad, porque fíjense, una persona, eliminar la personalidad no significa eliminar lo que yo sé hacer, sino al contrario, significa aprender a hacer lo que todas las personalidades hacen. O sea, si yo soy tímido, por ejemplo, eliminar mi personalidad no es eliminar mi timidez y quedarme en cero. No, es aprender a ser tímido, actuar silencioso, hablar mucho, actuar extrovertido cuando haga falta extrovertido, introvertido cuando haga falta introvertido, chistoso cuando haga falta chistoso, muy serio cuando haga falta muy serio y así. Y además tener la capacidad de adaptarme en tiempo real, o sea, al vuelo, en las distintas situaciones, porque en una misma reunión, por ejemplo, puede haber un momento donde se da para el chiste, por ejemplo en el break, en una reunión laboral o en un curso, por ejemplo, uno va a un curso y en el break están todos conversando, tomando café, ahí da para el chiste. Pero vuelvo al curso, se acabó el chiste. Ahora no, pero yo tengo una personalidad chistosa, entonces sabes que hago chistes en todos lados, incluso en velorios, en el medio de la misa y cuando, no sé, en situaciones muy serias, cuando mi jefe está hablando de un problema grave de la empresa, a mí me da hacer chistes porque esa es mi forma. Bueno, esa forma te va a traer muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque es una forma fija. Toda forma fija, aunque suene linda, por ejemplo, una persona muy bromista dice, está bueno esa característica de personalidad, es muy chistoso. No, porque hay situaciones que son compatibles con una personalidad chistosa y situaciones que si uno se vuelve chistoso te echan o quedás como el tonto de la reunión. O sea, no hay ninguna característica fija que encaje en toda situación. Probablemente hay una sola y es la característica específica de la conciencia. Fíjense que la conciencia humana es lo único que no podemos cambiar. No podemos dejar de ser conscientes, porque dejar de ser conscientes significa morir. O sea, si somos seres vivos, somos seres conscientes. Y eso yo no lo puedo cambiar. Si lo cambio, significa que dejo de existir. Ahora, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de mirar, todo eso lo puedo cambiar. Y sigo siendo un ser consciente. O sea que no cambia mi esencia. Lo único que cambio es mi apariencia exterior. Entonces, todo lo exterior lo puedo cambiar. Lo que no puedo cambiar son los atributos de la conciencia. Y fíjense que el atributo principal de la conciencia es la comprensión y el amor. Y eso sí encaja en toda situación. O sea, no hay ninguna situación donde no venga bien tener una buena comprensión, una buena empatía y una actitud amorosa. En toda situación va a encajar. Piensen la que piensen, van a ver que ser empático, compasivo y amoroso siempre va a caer bien. En una reunión laboral, en el almacén de la esquina, en la verdulería,
con parientes, con amigos, en cualquier situación, incluso si te están asaltando, te están robando y vos sos amoroso y amable con la persona que está robando, bueno, lo más probable es que la saques barata. O sea, siempre va a funcionar. O sea, es algo que eso ya no es una característica de la personalidad inculcada por la sociedad, sino que es una característica esencial de la conciencia. Y como la conciencia no es la personalidad, ni la fachada, ni la máscara social que tenemos para vivir, es parte de la esencia, obviamente eso sí nos pertenece y no hay nada que cambiar ahí. Bien, Javier de Sousa dice, me da la sensación de que deberíamos vivir como un actor de profesión, que toma la personalidad para cada contexto diferente. Eso me hace pensar que todos deberíamos estudiar teatro independientemente de nuestras profesiones. Tal cual, pero no es una forma muy feliz de verla, porque si uno piensa que esto es actuar, la sociedad te lo va a marcar como algo negativo. Esto no es actuar, esto es ser inteligente, nada más. O sea, mejor dicho, todo ser humano está actuando. El problema es que la mayoría de las personas tiene un papel fijo. Siempre es el malo, siempre es el bueno, siempre es James Bond, o siempre es Messi, o siempre es el ladrón, o siempre es el cocinero, o siempre es el tonto, o siempre es el que le gusta a la chica, pero siempre está en la zona de amigo y nunca puede pasar a otro estado, o es el galán, siempre es el galán. O sea, las personas en la sociedad es como que tenemos una personalidad fija, es un rol, sos un actor, estás actuando, solo que tenés un solo papel que sabés llevar adelante. Como hay muchos actores que son así, que siempre tienen que hacer comediante o siempre tienen que hacer agente secreto y no saben hacer otra cosa. Un buen actor sabe cualquier papel. Puede hacer de pobrecito, puede hacer de héroe, puede hacer de villano, puede hacer de antihéroe, puede hacer de super galán o puede hacer del tonto que nadie le presta atención, o puede hacer de, no sé, de mendigo o de rey. Puede hacer lo que quiera. Y eso es lo que conviene aprender a hacer. O sea, que tu actitud hacia la sociedad sea una decisión tuya libre, no el resultado de una maquinaria fija. ¿Está bien? Javier dice, mi personalidad me ha jugado en contra más de una vez en mi experiencia laboral. Otras veces me sirvieron mucho. Tal cual, porque la personalidad es algo fijo. Y algo fijo a veces te sirve. Es como decir, yo tengo una personalidad fija. Cada vez que veo adelante una maquinaria o un aparato, yo saco un destornillador. Automáticamente, porque esa es mi personalidad. Y alguien te puede decir, ¿pero qué? ¿Nunca sacás una pinza, un martillo, un serrucho, una pico de loro o una llave inglesa? No, siempre destornillador. Bueno, es una macana. ¿Por qué? Porque cada vez que estés frente a un aparato y saques el destornillador, solamente te va a ir bien cuando lo que tengas enfrente sea un tornillo. Y solamente te va a ir bien si el tornillo es de la misma medida que el destornillador que vos sos o que vos tenés. Que en realidad casi sos, porque te llevas pegado a la mano, como la personalidad, es algo fijo. Entonces siempre que viene una situación, saco el destornillador. Y a mí me fue bien solamente, en toda mi vida, 3 veces me fue bien. ¿Por qué? Y porque fueron las 3 veces que saqué el destornillador y me encontré con un tornillo. Todas las otras veces apareció un tornillo de otra medida, o una tuerca, o un clavo, o cualquier otra cosa, y hacía falta otra herramienta y yo no la podía sacar. ¿Por qué? Porque yo tenía una herramienta fija pegada en la mano. Esa es la personalidad. Es una herramienta fija pegada. Cada situación yo la quiero manejar con la misma forma, con el mismo estilo, con mi misma actitud. Siempre agresivo, o siempre callado, o siempre verborrágico, o siempre duro, o siempre blando, o siempre chistoso, o siempre serio. Siempre con mi personalidad. Siempre con la misma herramienta. Y eso nunca puede servir en todos los casos. Solamente va a servir de casualidad cuando encaje tu estilo con la situación. Y eso te va a pasar muy pocas veces en la vida y siempre te vas a acordar. Vas a decir, uy, qué bien la pasé en tal situación, qué bien me fue en tal situación. Y no sé qué fue lo que hice que me fue bien. Y yo te digo, ¿qué pasó?
que esa situación coincidía con tu personalidad, casualmente. No fue que vos no elegiste ni la situación ni la personalidad. Se dio esa compatibilidad y por lo tanto todo fluyó. Pero una persona inteligente, una persona consciente, tiene que aprender a lograr que todas las situaciones fluyan. Todas. Y las situaciones yo no las puedo cambiar, pero mi personalidad sí la puedo cambiar. Entonces puedo lograr fluir porque yo puedo volverme líquido y el líquido fluye en cualquier recipiente. Si es un balde, fluye. Si es un tubo largo, fluye. Si es un vaso de agua, también entra el agua. Si es un tubito, entra. Si es una canaleta, entra. Si es una superficie plana, siempre el agua entra. Porque no tiene forma. No tiene personalidad. Javier dice que su personalidad le ha jugado en contra. Muchas veces eso no lo dudo, porque siempre una personalidad fija te va a jugar en contra en todas esas situaciones donde la personalidad no encajaba. Por ejemplo, ser muy tímido, muy callado, te va a jugar en contra en todas las fiestas que vayas. Ser muy soberbio te va a jugar en contra en todas las entrevistas laborales que vayas. Y uno dice, ¿quién me arruinó la entrevista laboral? Nadie, tu personalidad te la arruinó, vos mismo. En realidad no es vos mismo. Si hilamos fino, la personalidad no es parte de uno mismo. Es un regalito de la sociedad. Es un regalito de la familia, del entorno, del sistema educativo, de los medios, de la calle, del país, de la cultura del país. Es un regalito que todos aceptamos y que muchos hasta creemos que es algo bueno, pero como estamos viendo es algo que no es para nada bueno, es casi una maldición. Javier de Sousa dice, las personas que progresan velozmente en las empresas en general son las que se adaptan muy bien a todas las situaciones y caen bien en casi todos los lugares donde van. Los he visto muchas veces, tal cual. Son las personas a las que uno las reconoce como los comerciales, los diplomáticos, las personas que saben, que tienen cintura política, que tienen habilidad política, que tienen habilidad de relacionamiento y pueden ir a una embajada, a un cliente, a otro país, a la fábrica o a la oficina de un competidor, o pueden ir a cualquier lado y siempre saben cómo ubicarse. Y cómo llevar un regalo adecuado, y cómo decir algo adecuado, y cómo sentarse adecuadamente, y cómo comportarse adecuadamente. Y esas personas, obviamente, son las personas más exitosas en el mundo, en cualquier actividad. Emanuel Erickson dice, modelo mental es sinónimo de personalidad, ¿no? No. El modelo mental es la personalidad interna. Son las características fijas pero invisibles, imperceptibles. Lo que pasa es que el modelo mental es la causa de todas las características externas que también son fijas. O sea, el modelo mental es la causa de nuestras opiniones fijas, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de manejarnos, de nuestro estilo personal, de nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra ideología, nuestra visión política, visión sociológica, nuestra religión, todo eso está en nuestro modelo mental. Entonces el modelo mental en sí mismo es solamente como la causa de la personalidad externa y también lo podemos llamar, es en esencia la personalidad interna. Y el modelo mental es el ego, es lo que siempre llamamos como ego, que es la personalidad. Ego significa yo en latín. Y el ego es la persona falsa, o sea, es el componente falso de nuestra persona. ¿Cuál es el componente falso? El que nos incorporó a la sociedad. ¿Y cuál es el componente real? El que traes de nacimiento. El que traes de nacimiento obviamente no te lo incorporó la sociedad porque viene de otro lado. La sociedad no tiene nada que ver ahí. ¿Y qué es lo que viene de ese otro lado? La conciencia. Pero la conciencia viene virgen. Es como la capacidad de pensar, pero virgen. Cuando la persona nace, esa capacidad de pensar que es virgen, la sociedad inmediatamente la deja no virgen. Le arruina, le saca la virginidad muy tempranamente y le saca la virginidad 78.000 veces durante toda la infancia y la adolescencia y en algunas personas durante toda la vida. O sea,
de alguna forma violan la conciencia y le programan cosas encima, que tapan a la conciencia pura, que es la característica esencial de la persona. Es la persona, la parte libre de la persona, la parte que me permite razonar, comprender, esa es la conciencia, pero la sociedad sobre esa conciencia libre me pone infinitas máscaras y me pinta de colores y me inculca todo tipo de creencias fijas que conforman mi modelo mental, y esas creencias fijas luego se traducen en opiniones, ideologías, formas de pensamiento y formas de conducta también. Y toda mi personalidad externa. Hasta mi forma de sonreír o no sonreír. Fíjense, hay personas que sonríen mucho, personas que sonríen poco. Y uno dice, ¿qué es eso? Y es un aspecto de la personalidad. Y uno dice, ¿qué es mejor? ¿Sonreír mucho o sonreír poco? Depende de la situación. ¿Qué sería mejor? Y lo mejor sería que vos decidas cuándo sonreír. Veas la situación y digas, acá está bueno sonreír, vamos a sonreír. Acá está todo el mundo contando problemas, no voy a sonreír porque va a parecer una burla. Entonces no voy a sonreír. Y pero a mí me gusta sonreír, sí, pero acá no es el momento. Si quiero sonreír me tengo que ir a otro lado. Victoria Torre dice, la personalidad corresponde a nuestra herramienta fija a la hora de accionar. Solo sirve en ciertos casos donde nuestro estilo corresponde a la situación. Pero la gran parte de las situaciones que vivimos precisan que nos adaptemos y fluyamos en base al momento que vamos a transitar. Perfecto, no sé si Victoria lo pusiste como un comentario o si ya estás poniendo tu comentario de la clase. Para el comentario de la clase es un poco corto, pero no sé, porque a veces durante la clase ya van poniendo los comentarios que después quieren dejar. Pero sí, lo que pone Victoria es como un resumen de una de las ideas que compartimos. Bien, creo que está todo compartido, lo que quería contarles, qué es la personalidad y que no es algo demasiado lindo ni útil y que en realidad es como una carga, es un problema, es como una mochila, está muy asociado al ego, o sea, el ego es todo el conjunto de nuestros pensamientos fijos y la personalidad es todo el conjunto de nuestros pensamientos fijos más nuestras características fijas externas, que son efecto de nuestros pensamientos fijos. Con lo cual ahí ven que hay una relación muy íntima entre ego, personalidad, creencias fijas, actitudes fijas, hábitos, todo eso es mecánico, es nuestra parte automática, es la parte repetitiva, rutinaria, la parte del ser humano que no tiene nada que ver con la creatividad, con la conciencia creadora, la conciencia que puede generar nuevas situaciones. O sea, todo lo que es repetitivo, oscuro, rígido, eso tiene que ver con nuestro ego y nuestra personalidad. Y esto va muy en contra de lo que el común de la gente cree, pero el común de la gente cree que la personalidad es algo que puede ser muy bueno y que hay que cuidarlo. Si uno tiene una muy linda personalidad, y yo les digo, no hay una linda personalidad. La más linda personalidad es sin personalidad. La más linda personalidad es la personalidad que se adapta a la situación. Y la única forma de poder mostrar un conjunto de conductas que se adaptan a la situación es que yo no tenga ningún conjunto de conductas prefijados, ni preconceptos, ni ningún tipo de prejuicio frente a las situaciones. Adrián Asi pregunta si se puede hacer un autoanálisis de la personalidad. ¿Sería objetivo? Bueno, depende de tu grado de objetividad. Tu grado de objetividad depende de cuánto seas capaz de despegarte de tu personalidad. Si sos capaz de abstraerte de tu personalidad y evaluarte, mirarte al espejo y decir, no, la verdad que estoy bien acá, pero soy un idiota acá, esto lo hago bien, esto lo hago mal, acá soy un desastre. Si vos te podés evaluar con objetividad o no, depende de vos. Depende de en qué medida te podés despegar de todo lo que la sociedad te inculcó. Y si vos te podés evaluar con objetividad, entonces estás a un paso o estás cerca de poder hacer el proceso de borrar tu personalidad. Eliminarlas, dejar que sea, o sea, hacer que ya no sea fija
y a partir de ahí empezar a poder manejarte con más flexibilidad. Javier de Sousa dice, cuando decimos que una persona tiene una personalidad positiva, es una persona más bien libre y siempre está positiva. Bueno, no necesariamente. No, a veces hay personas que dicen, no, tiene una personalidad positiva. ¿Por qué? Porque siempre es optimista, siempre está alegre, siempre hace chistes. Obviamente que esa personalidad es más linda que una personalidad negativa, pero ambas son personalidades. Lo mejor es no tener ninguna personalidad, ni positiva ni negativa, nada, cero. Entonces, ¿está bueno tener ponerme muy optimista? Y sí, en muchas situaciones sí, pero no siempre. Por ejemplo, si estoy con una persona que, no sé, voy a ver a una persona al hospital que está enferma y está muy mal. Y a veces puede no ser adecuado decirle, no, pero la vida es bella, hay que seguir adelante y todo va a ir mejor, y la persona está casi segura de que no va a ir mejor, de que no va a salir de ese hospital. Entonces, hay situaciones donde el optimismo puede ser ofensivo, puede ser desagradable, puede ser chocante, puede ser incluso agresivo. Por ejemplo, un mendigo se te acerca por la calle y vos le decís, no, pero la vida es buena, tenés que salir adelante, y el tipo no tiene nada, está vestido con cajas. Y además no solo no tiene nada material, sino que tampoco puede entender mucho, porque tampoco tuvo una educación. Y vos te le pones en optimista. Y a lo mejor esa persona no necesita nada de eso, lo que necesita es que lo lleves a un restaurante y le des de comer. Y después de comer a lo mejor podés conversar algo. Pero o sea, ponerse muy optimista en ciertas situaciones puede ser totalmente desubicado. Ponerte muy positivo en situaciones donde todo el mundo está mal puede ser desubicado. En alguna situación puede ayudar, en otras situaciones puede ser totalmente inútil y se vuelve algo destructivo. Y por supuesto desubicado. La palabra es desubicado. O sea, porque la situación es la que define cuál es la mejor ubicación, cuál es la mejor forma de encararla. Y hay situaciones donde el optimismo y la frase positiva no es lo mejor. Tal vez no hay que decir nada, no hay que mostrarse ni optimista ni pesimista, hay que escuchar. Hay situaciones donde no, acá mejor escuchar, no, acá mejor hablar. Acá mejor hablar con mucha autoridad, acá mejor hablar pero muy tranquilo. Cada situación es distinta. Y solamente la conciencia te puede decir qué es lo mejor en cada situación, porque la conciencia es la capacidad de comprender. Y la conciencia es la que puede comprender la situación, comprender a las personas que están participando, qué necesita cada persona. La conciencia es la fuente de la empatía. Entonces la conciencia te puede decir, no, mira, esta persona se siente así, así, así. Entonces, evita este tema. No te pongas muy bromista, porque acá hay una persona que tiene ciertos problemas graves y si vos te pones muy bromista, se va a sentir mal la persona. Bueno, la conciencia te va a dar esa información. La conciencia te va a generar mucha empatía y te va a permitir entender a la gente con la que interactúas y te va a permitir adaptarte a la situación y generar la conducta más adecuada para el bien común. No para tu bien, para el bien común de la situación. Esa es toda la idea. Por supuesto que la conciencia va a funcionar cuando la destapemos de toda la basura que le programó la sociedad encima. Porque una persona que está que tiene una personalidad muy inculcada por la sociedad, tiene toda una serie de prejuicios. Y los prejuicios atentan contra la conciencia. O sea, una persona puede analizar una situación a conciencia de manera objetiva solamente si previamente eliminó sus prejuicios y eliminó sus preconceptos, sus ideologías, su modelo mental, eliminó su ego y por lo tanto eliminó su personalidad. Entonces la persona está limpia. Y si uno está limpia, tiene la conciencia pura a disposición y la conciencia te permite comprender las situaciones, comprender el entorno, comprender a otras personas, lo que entendemos como empatía. O sea, la conciencia es empática, pero si está tapada por programas de la sociedad, pierde la empatía. Si está llena de prejuicios arriba, capas y capas, pero si borramos todo eso, que es lo que básicamente acá estamos mencionando, reaparece la conciencia con todas sus capacidades. Capacidad de comprensión, capacidad de amor,
capacidad de empática, capacidad de entender a otras personas, capacidad de sentido común total, y esa es la conciencia, es nuestra parte más sabia, pero no está funcionando libremente porque está tapada por las programaciones que dan lugar a nuestra personalidad. O sea, tiene una máscara delante. Recuerden que persona es una palabra cuyo origen significa máscara. Y personalidad sería como el resultado de tener una máscara. Obviamente no puede ser nada bueno andar con una máscara. ¿Por qué una máscara? Mejor estar libre, y si en determinadas situaciones me tengo que poner una máscara, bueno, me la pongo, pero siempre distinta, según cuál sea la fiesta en la que estoy y qué tipo de obra teatral se trata esto. Entonces, en una me tengo que poner máscara de policía, en otra máscara de ladrón, en otra máscara de sacerdote, en otra máscara de inocente, en otra máscara de bromista, en otra máscara de comediante, en otra máscara de alumno, en otra máscara de profesor. Pero esas máscaras no limitan mi libertad, porque yo las elijo. El problema es con la máscara que tenemos ahora, que no fue elegida y que está metida a fuego en nuestra mente subconsciente. Bien, bueno gente, dejamos acá. Espero que se haya comprendido la idea porque es extremadamente importante, y hacer este trabajo de eliminar el ego, el modelo mental, los preconceptos, los prejuicios y en definitiva la personalidad, y quedar libre, consciente, para adquirir la conducta que haga falta en cada situación, eso es la clave para todo, es la clave para la vida, pero por supuesto es la clave para optimizar nuestra comunicación. Y espero que puedan hacer algo de este proceso, no digo todo, pero que de acá hasta que termine el cuatrimestre puedan eliminar algunas características de esa máscara que es la personalidad. Y después seguirán hasta que en algún momento la eliminen totalmente. Bien, gente, gracias. Nos vemos el viernes. ¿Listo? Chao.